El PP, que quiere tanto a España, que tiene 1000 imputados por corrupción y al responsable del milagro económico en la cárcel, ha decidido ir contra el gobierno aprovechando la crisis del coronavirus. La mejor defensa, dicen los castizos, es un buen ataque. Han atacado a Fernando Simón, que es una de esas personas a la que aplaudimos a las 8 desde las ventanas y los balcones. Ay, y claro, han disparado contra Pablo Iglesias. A ver si logran romper el gobierno o inclinarlo hacia la derecha. ¿Qué es eso de salir de la crisis sin golpear a las mayorías? ¿Qué es eso de crear un escudo social y que encima tengan que pagarlo los que más tienen? Ay, igual que la derecha mundial hizo de Chile el espejo de las medidas neoliberales después del golpe de Pinochet, y por eso está hoy incendiado. La derecha hizo de Madrid el espejo de la privatización de la sanidad. Solamente en Madrid, entre el año 2010 y el año 2018, la sanidad de la región perdió 3.300 profesionales, cuando había medio millón más de personas con derecho a asistencia pública. En Madrid hay 33 hospitales públicos y 50 privados. Y la sanidad madrileña perdió 2.572 camas con los nuevos hospitales de Esperanza Aguirre, que por supuesto pagamos entre todos a precio de oro. Y eso luego van y lo llaman aumentar el gasto en sanidad. Caraduras. Desde 2010, el PP de Madrid ha apostado por la privatización constante de los centros hospitalarios. ¿Para qué? Pues para cebar los bolsillos de las compañías que los gestionan. A menudo, fondos buitre. De esta forma, de los 33 hospitales públicos, 5 tienen una gestión privada que, según ha quedado demostrado, sus tratamientos son hasta 6 veces más caros para las arcas públicas. Es que además no nos acordamos de Esperanza Aguirre regañando a los trabajadores del hospital que ahora la atienden cuando está infectada. Bueno, Ayuso, que está también afectada por el coronavirus, ha podido irse a un apart-hotel. Camas cerradas, listas de espera, poco personal y no siempre cualificado. Ese es el balance de la sanidad del PP. Ahora entendemos, ¿verdad?, lo de medicalizar los hoteles Ayuso, que son más ayudas a los amiguetes, cuando hay alas completas en los hospitales sin utilizar. En el Gómez Ulla y en el Infanta Sofía no han compartimentado espacios que están sin usar. Es igual que darle a Telepizza la alimentación de los niños de Madrid y despedir a los trabajadores, porque el fondo buitre que controla Telepizza también controla 5 hospitales de Madrid. Y vais y nombréis a Antonio Burgueño coordinador del COVID-19, la persona que lideró con Esperanza Aguirre la privatización de la sanidad en Madrid, el que quería cobrar 50 euros por cada visita al médico. ¿Esta es la gente que está dando lecciones al gobierno? Teodoro García Egea ha decidido disparar contra Pablo Iglesias con mucha contundencia. ¿Podría contarnos algo de José Manuel San Pedro, director en Tomelloso del Centro de Mayores, propiedad de la Fundación Elder? Sanidad ha descubierto que no hay ningún médico en plantilla, ni se habían facilitado equipos de protección a los trabajadores. Han muerto ya 15 ancianos. A ese director le puso a dedo Cospedal en la televisión de Castilla-La Mancha. No sabe nada de cuidados, pero ¿qué más da? Es del PP. ¿Qué sabremos dentro de 5 años? Igual que sabemos cosas hoy de la Gürtel. En los ataques al vicepresidente Pablo Iglesias han acompañado el PP y Vox, claro, y por supuesto los medios de comunicación de la derecha. Aunque incomprensiblemente también ha estado ahí la cadena SER con Àngels Barceló, permitiendo insultos desatados al vicepresidente de Asuntos Sociales de este gobierno. ¿Por qué lo ha hecho? Quizá porque las residencias de mayores se anuncian en la SER y les han ordenado hacerlo para que sigan con la publicidad. ¿O ha sido presión de Felipe González, que está en el consejo editorial del Grupo Prisa? No sé, que quiere que se hable mal de Podemos y no se hable del tipo para el que trabaja Carlos Slim, que quiere recuperar ganancias apostando a la baja en la bolsa. ¿O son presiones desde Bruselas? ¿A quién has escuchado, Àngels Barceló? Hay una discusión en Europa, en España y también en el gobierno, claro. Si salimos de la crisis como en 2008, sobre las espaldas de las mayorías, con más recortes, sin derechos laborales, con desahucios, con subidas de las tasas universitarias, con endeudamiento público, pagado por las clases medias y los sectores populares, o con aquello que decía Christine Lagarde, que es que los viejos viven demasiado. O salimos con un nuevo contrato social, que haga valer los artículos sociales de nuestra Constitución, esos que los que se llaman constitucionalistas a sí mismos han olvidado. Ahora mismo hay millones de españoles que saben que pueden contar con su gobierno. Millones que en 2008 estaban a la intemperie. Estaban en la puta calle. Y por eso la derecha, parece que también Àngels Barceló, quieren romperlo. De la derecha lo entendemos. De otros se nos escapa. Bienvenidos a la frontera, desobedientes.
Saludos desde nuestra confinada frontera. Hemos asistido a una rueda de prensa del presidente del gobierno, también de diferentes ministros, dando cuenta de unas medidas insólitas en la historia de nuestro país, que afectan sobre todo al mundo del trabajo. Y nada mejor que hablar con el representante del sindicato más importante de España, Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Unai, ¿cómo estás? Un saludo y gracias por estar aquí en la frontera. Hola, ¿qué hay? Pues Unai, bien, aquí de salud, bien, que es lo más importante. y además que de verdad. Unai, en 2008 estaba Toxo, ¿no? de secretario general de Comisiones Obreras. Sin embargo, si comparas las medidas estas con las medidas que se tomaron en aquel entonces, ¿qué es lo primero que te llama la atención? Hombre, que da la impresión de que se ha aprendido una parte de la lección, ¿no? Particularmente las medidas que se tomaron, sobre todo a partir del año 2010, llevaron a España y a Europa a una segunda recesión con un coste social impresionante, ¿no? Y ahora pues estamos viendo unas políticas distintas, parece que se va a apostar por hacer frente desde el principio a los grandes problemas que va a plantear esta crisis, que por otro lado tiene poco que ver con la del 2008 en muchos aspectos, y fundamentalmente hay que tratar de retener el empleo y las empresas. Lo fundamental ahora mismo es que no se destruya empleo, es que la gente no sea expulsada al paro y tratar de proteger a las personas más débiles y esperar que esta sea una crisis muy intensa, porque lo va a ser, pero que sea lo más corta posible. Y vamos a necesitar también que en Europa se tomen medidas drásticamente distintas a las que se tomaron en el año 2010. Bueno, acaban de anunciar, ¿no? una emisión, ¿no? de préstamos a los países que parece que va en la dirección correcta. Sí, porque las medidas que se han tomado en España, yo creo que son medidas positivas, que van en el buen camino, pero claro, van a generar un incremento muy importante del déficit público, del endeudamiento público y más temprano que tarde los inversores especuladores internacionales van a volver a atacar la deuda pública española y es necesario el escudo europeo y que el Banco Central se comprometa a movilizar todos los recursos que hagan falta para evitar esto es absolutamente importante, decisivo para tratar de una salida social a esta crisis que, como digo, tiene poco que ver porque va a ser que no es una crisis basada en la economía, sino que es una crisis basada en una emergencia sanitaria que todavía no sabemos dónde nos va a llevar, ¿no? Seguramente estáis en diálogo con sindicatos europeos y ha habido una discusión, ¿no? entre Alemania por un lado y por otro lado Francia e Italia, que estaban más cerca de las posiciones que tenía el gobierno de coalición en España. ¿Cómo has respirado desde Comisiones Obreras tú y vosotros esta discusión? Bueno, es una discusión que atraviesa Europa, que atraviesa el sindicalismo europeo y que atraviesa todo. Esta batalla no la pueden ganar otra vez los partidarios de la austeridad. Y por eso decía que hay que sacar lecciones de lo que ha ocurrido en Europa desde el año 2010. Hay que invertir, hay que hacer una política fiscal mucho más expansiva, hay que meter recursos para evitar que esta crisis afecte, como digo, golpee más a las personas que están en el mundo del trabajo, que no sean despedidas, intentar que no haya nadie sin rentas en los próximos meses y de esta manera ir a la segunda fase, porque todo esto no deja de ser una fase de amortiguación. Tiene que haber una segunda fase que es de impulso de la actividad económica y ahí la palanca de la inversión y del impulso público va a ser determinante. Y vamos a hablar de esto en muy pocos meses. Los sindicatos habéis respondido satisfactoriamente a estas medidas. La patronal también. Suena un poco raro. Claro, porque estamos en una fase de contención. ¿Qué es lo que quiere la patronal? Pues lógicamente que no desaparezcan empresas y que haya liquidez para las empresas en un momento en el que muchas van a tener los mismos costes que tenían hace muy pocos días, pero no van a tener ingresos. ¿Qué es lo que queremos los sindicatos? Que la gente no sea despedida, por un lado, y segundo, que esa liquidez llegue también a las familias, en medidas sobre las hipotecas, sobre los alquileres o sobre los consumos básicos. Y ahí hemos construido un consenso porque a todos nos interesa que la gente no sea expulsada. Por eso la idea de los ERTES, es decir, que en vez de despidos la gente vaya a suspensiones de contrato, pueda acceder al desempleo, pueda acceder incluso al desempleo quien no tenía cotizado para acceder al desempleo, pero en ningún caso pierda el vínculo con su empresa. Este es el punto clave en estos meses de crisis, ¿no? Es verdad que en España tenemos un problema que está sin resolver, ¿eh? Y es que las empresas despiden individualmente y va a haber miles y miles de despedidos y despedidas a los que tenemos que atender en un momento en el que no van a ir a través de ERTE. Se está viendo despidos ya, nos están llegando las asesorías del sindicato.
Claro, ahí la casuística es infinita y tenemos la sensación ya, ¿no? En apenas un par de días, de la cantidad de gente que parece que está olvidada, ¿no? De estas grandes medidas. Y un problema añadido, ¿no? Que por lo menos a mí me parece preocupante, y es que tengo la sensación de que estos 200.000 millones que se libran pasan todos por el circuito bancario. Y me temo que va a hacer más fuerte otra vez, ¿no?, al sector financiero. Vamos a ver qué comportamiento tiene el sistema financiero. El sistema financiero en España ha sido rescatado por los presupuestos públicos y por la ciudadanía. Y el sistema financiero se tiene que comprometer generando esa liquidez que ahora mismo necesita la sociedad española. Y el sistema financiero tiene una responsabilidad adquirida con esta sociedad y espero que lo cumplan. De momento, a nivel de ERTES, no han movido pieza. Es decir, están reteniendo las plantillas, que no es poca cosa, pero hay que estar muy vigilante de la actitud que tiene el sistema financiero español, porque es verdad que con avales públicos, pero gran parte del crédito va a partir de las entidades financieras. Van a pedir avales públicos, el gobierno los ha puesto encima de la mesa, Europa se supone que a su vez va a avalar la deuda que emita el gobierno español y esta es por llamarlo de alguna manera, el círculo virtuoso que tenemos que tratar de alimentar para evitar que la gente se quede sin recursos, que las empresas se queden sin financiación, que se pierda empleo, que se pierda tejido productivo. Creo que este es el paquete que tenemos que armar y hay que pedir mucha corresponsabilidad a las entidades financieras y a las grandes empresas que no siempre lo han tenido, claro. Claro, una de las grandes defensas que han tenido los trabajadores y las trabajadoras ha salir a protestar a las calles. Eso ahora no es posible, ¿no? De hecho, bueno, pues en la crisis particular que está sufriendo la monarquía, bueno, pues han salido a anunciar justo en un momento donde la gente lo más que podía hacer es una cacerolada, pero no puede salir a la calle a protestar, ha sido utilizado, decía, bueno, pues para anunciar una cosa que ya veremos cuál es el recorrido jurídico. Claro, desde el punto de vista también de las grandes empresas, saben que ahora mismo es muy complicado, ¿no?, que haya manifestaciones o que haya medidas de fuerza desde la calle. Y el riesgo de que sean utilizadas estas situaciones excepcionales también está al día, ¿no? Desde un punto de vista sindical, ¿se puede pensar en algún tipo de presión para que el gobierno no reciba solamente la presión de los grandes capitales o de las grandes empresas? Ahora mismo no se puede hacer nada de lo clásico, porque no se puede salir a la calle, porque no se puede ni siquiera. Sí estamos yendo a las empresas, pero claro, vas a las empresas cuando hay un ERTE encima de la mesa porque no se puede uno movilizar de forma ordinaria. ¿Qué es lo que tenemos que tratar de hacer? Primero, desde que una empresa toma una iniciativa sobre un ERTE, el sindicato va a tratar de intervenir para codecidir si hay causa o no hay causa, porque no todos los ERTEs tienen que ser por fuerza mayor. Puede haber ERTEs que sean por causa económica y esas empresas tendrán que seguir pagando la seguridad social. Estamos intentando que los trabajadores que van parcialmente al desempleo tengan complementos por parte de las empresas, de las grandes empresas fundamentalmente, y alguna cosa estamos consiguiendo. Y vamos a necesitar también que el Ministerio de Trabajo, que la autoridad laboral, discrimine bien entre las empresas que tienen causa de fuerza mayor y otro tipo de causas. Y no van a tener que conceder todos los ERES por fuerza mayor. Es verdad que la propia administración está en una situación muy delicada porque van a entrar miles de ERTEs que puede sobrepasar la capacidad del Ministerio de Trabajo para dar respuesta. Pero entre todos tenemos que tratar de hacerlo para que esto no se convierta en un abuso. Se han relajado las causas para poder llegar a un expediente de regulación, pero esto no puede ser una barra libre para la que las empresas se ahorren costes salariales y costes de cotizaciones. Quien lo tenga que hacer sí para salir de este tránsito, pero quien no lo tenga que hacer tiene que aportar, tiene que meter recursos, tiene que seguir pagando cotizaciones sociales y tiene que seguir complementando salarios para salir cuanto antes de esta, ¿no? Claro, pero en un sistema capitalista que se guía por la búsqueda de beneficio, que se actualiza en el mercado, es decir, pedir buena fe o comportamientos bondadosos es como pedirle al escorpión que no pique, ¿no?, a la pobre rana. Y como bien dices, yo no sé si el Ministerio de Trabajo va a tener la capacidad de fiscalizar, ¿no?, todas estas propuestas, que algunas de ellas van a ser honestas y otras no lo van a ser. De hecho, ya hemos visto hoy, ¿no?, que se ha planteado un freno a un ERTE que afectaba a 15.000 trabajadores, ¿no?, de Burger King. Sí, y alguno más está habiendo. Ni siquiera todos los ERTEs tienen que ser de suspender la actividad. Algunos pueden ser de reducir la jornada. Es que hay muchas fórmulas y es verdad que otra de las virtudes del decreto del gobierno es que abre espacios para hacer cosas distintas. Reducción de jornada, teletrabajo, aunque esto también hay que regularlo bien porque tiene bastante peligro, adaptación de jornada, es decir, hay un montón de cosas que se pueden hacer antes que los despidos.
E incluso, como digo, es decir, no todos los ERTEs tienen que ser de suspensión total de la jornada, sino de reducción de la misma, de cobrar una parte proporcional del salario y complementarlo, una parte proporcional del desempleo. Hay muchas fórmulas, ¿no? Es verdad que es difícil porque estamos en una situación absolutamente anómala donde, bueno, hasta tenemos dificultades para movernos por la calle, pero estamos intentando negociar en las empresas, intervenir en estos ERTEs. Te puedo asegurar que la gente del sindicato se está pegando un curro alucinante, son miles de consultas, son cientos de ERTEs todos los días, pero vamos a tratar de defender en una situación muy rara, muy poco, sin ningún precedente, los intereses de la gente trabajadora, ¿no? Comisiones Obreras es un sindicato de clase, ¿no? Y eso implica que le afectan todas las condiciones de la vida de las trabajadoras y de los trabajadores. Uno de los problemas que tenemos encima de la mesa son los alquileres, es decir, que con la reducción de ingresos, incluso, ¿no?, cuando la gente pueda acogerse a alguna de las medidas del gobierno o las que no se han podido acoger, y en un país donde se está llevando a veces hasta la mitad de tu salario, ¿no?, el alquiler, que no se den respuestas concretas a las necesidades habitacionales convierte a los trabajadores en especialmente vulnerables. Sí, se ha hecho algo sobre hipotecas, sobre consumos básicos. Bueno, vamos a ver, porque que nadie pierda, es decir, que se posibilite el impago de la hipoteca durante el tiempo que dure esta situación, y habría que hacer algo sobre los alquileres. Le instamos al Gobierno a que lo haga. Yo creo que se pueden contemplar distintas opciones. Es más complicado de regular, ¿no? Porque lo de las hipotecas, llegando a algún tipo de consenso con los reguladores bancarios, se pueden hacer cosas. Los alquileres son relaciones privadas, pero hay que tratar por lo menos de que haya moratorias en los pagos de los alquileres y, por descontado, que nadie sea desahuciado o desahuciada de su casa durante este tiempo. Pero se pueden intentar buscar fórmulas diversas. A mí, por ejemplo, algo que creo que ha sido en Francia, que se ha hecho, la moratoria en el pago de los alquileres durante estos meses, cuando un porcentaje altísimo de la gente va a perder ingresos, me parece que valdría la pena explorarlo, y serían alquileres que en todo caso se pudieran pagar de forma prorrateada en el futuro, ¿no? Bueno, yo creo que son cosas que hay que explorar, sí. Claro, que no dejan de ser soluciones mínimas, porque si tú no ingresas durante 2 meses, pero estás habitando una vivienda durante 2 meses, parece sensato que no tienes ingresos para cubrirlo, aunque se te prorratee va a significar que te va a subir aún más, ¿no?, el alquiler o la hipoteca en los meses subsiguientes. Sí, o fórmulas de ayuda a las situaciones más extremas. Es decir, bueno, también se estaba pensando en una prestación para la gente que se esté teniendo que quedar en casa a atender a los críos o a personas dependientes porque se han paralizado, pues, algunos de los servicios básicos, como el de la educación. Es decir, el primer paquete ha estado bien orientado, pero quedan unas cuantas cosas por hacer, en mi opinión, ¿eh? Es decir, hay que seguir negociando. Tenemos problemas, por ejemplo, con los trabajadores fijos discontinuos en la hostelería o en los servicios de temporada en las Islas Baleares. Me contaban esta mañana, son decenas de miles los trabajadores que todavía no habían empezado la actividad, no les habían llamado para trabajar en la actividad de Semana Santa y no se ven afectados por el ERTE. Es decir, es gente que se queda con una mano delante y otra detrás. Pues tenemos que resolver esto hoy o mañana o pasado o en estas semanas, pero hay que resolverlo porque quedan muchas cosas por hacer. Supongo que da cierta tranquilidad que esté una persona como Yolanda Díaz al frente del Ministerio de Trabajo, porque conoce bien, ¿no?, todo este dolor, ¿no?, que desde 2008 van sufriendo, pues, millones de españoles y de españolas. Bueno, yo creo que la ministra ha tomado mucho protagonismo en este momento. Es verdad que se le ha roto la agenda porque realmente estábamos a otra cosa, estábamos a la corrección en profundidad de la reforma laboral. Pero bueno, a mí no me gusta hablar de un ministerio en concreto porque los gobiernos son gobiernos colegiados y al final, claro, cualquier decisión que se toma en el ámbito de trabajo toca a otro montón de ministerios. A nadie se le puede escapar. Es decir, la cuenta que le va a salir al Estado de España en pagar este volumen de prestaciones de desempleo va a ser inmensa, pero inmensa. Lo que pasa es que hay que hacerlo, hay que apostar por esto, hay que canalizar todos los recursos que hagan falta ahí. El Estado va a tener que endeudarse más y vamos a necesitar un escudo para ese nivel de endeudamiento. Por tanto, es la acción de gobierno y, si me apuras, del conjunto de las instituciones a las que tenemos que apelar, porque aquí todo el mundo tiene que correr su parte de responsabilidad. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, se tomó una decisión nada más empezar la crisis, luego habrá tomado otras positivas, no digo que no, pero tomó una que fue suspender los contratos que tenía con las empresas que suministraban
la alimentación a los colegios, con lo cual estas empresas, si hubieran mantenido las condiciones del contrato, los trabajadores se hubieran ido a casa con un permiso retribuido y se han tenido que ir a casa con ERTES, con un 70% de la base reguladora, que es el paro. Pues hombre, no es muy de recibo que esa cuenta la pases de la Comunidad de Madrid a los servicios de empleo, que van a estar sobresaturados de coste. Por tanto, hay que revisar ese tipo de decisiones y hay que denunciarlas cuando se toman, ¿no? Es decir, es el Ministerio de Trabajo, es el conjunto del Gobierno y es el conjunto de las instituciones quien tienen que asumir un reto sin precedentes. Lo planteaba porque decías hace un momento que hay una discusión en Europa, ¿no?, entre una salida vía austeridad y vía incremento, ¿no?, de las desigualdades sobre la base de aquel principio, ¿no?, de primero crecer y luego repartir, que luego se han demostrado mentira, pero que siguen funcionando en una parte, ¿no?, de Europa, sobre todo en la derecha, pero que también ha afectado a una parte de la socialdemocracia, y aquí en España es evidente que tanto el PP como Ciudadanos como Vox siguen insistiendo de alguna manera, ¿no?, en esas políticas neoliberales, pero también hay un sector, ¿no?, del Partido Socialista que ha venido defendiendo esas medidas, y es verdad que tampoco hay en el gabinete de crisis concreto ninguna persona de Unidas Podemos. Y planteaba el nombre de Yolanda Díaz como ministra del Trabajo, porque tengo la sensación de que una parte muy importante, ¿no?, de que realmente pueda salirse por una vía social de esta crisis tiene que ver con qué hacemos, ¿no?, con todo el mundo del trabajo. Hoy hemos escuchado, ¿no?, en una rueda de prensa conjunta al ministro de Sanidad y al vicepresidente, ¿no?, de Asuntos Sociales, bueno, atendiendo cómo hay que acordarse, ¿no?, de la gente de la que nadie se acuerda, ¿no? Pero me temo que hace poco a los sindicatos los daban por muertos, por desaparecidos o por ineficientes, y bueno, pues hay que recordar que es todo lo contrario, ¿no? Fíjate que una de las consecuencias, entre todas las comillas del mundo, que va a tener este disparate de situación que vivimos, es que se está valorizando de una forma brutal el mundo del trabajo. Claro. Pero además, el mundo del trabajo más básico. La gente está aplaudiendo a los médicos y a las médicos, pero está aplaudiendo a las enfermeras y a todo el personal sanitario. Pero la gente está aplaudiendo a las reponedoras de los supermercados, a las cajeras que han ido a trabajar con pánico algunos días, porque es que en las cajas de supermercados no hay 1,5 metros para que el cliente pase. La gente está poniendo en valor a los servicios públicos, está poniendo en valor a las policías, va a poner en valor el trabajo básico, y creo que es una de las enseñanzas que vamos a sacar de esta situación de cuarentena, ¿no? Es que la sociedad se mueve porque hay trabajadores y porque hay trabajadoras. Y los trabajadores y las trabajadoras no son entes autónomos, son gente que se tiene que organizar. Y ahí el sindicato tiene un papel insustituible. Es muy curioso que, por ejemplo, ahora que hay que negociar miles de ERTES, ya nadie se acuerde de las fórmulas de la reforma laboral que decían que lo mejor eran las comisiones esas de trabajadores designados a sindicales. No, ahora dicen, por favor, sindicatos, intervengan. Y lo dice el gobierno, pero lo dicen también muchas empresas. Necesitamos que intervengáis para dotar a esto de un procedimiento fiable y de racionalidad. Es decir, el sindicato es absolutamente insustituible, ¿no? Y creo que esta crisis lo va a poner dramáticamente de manifiesto, ¿no? Pero desde luego vamos a hacer lo imposible por dar ahí el callo. Hemos sabido ya que hay una mujer que limpia en el Congreso de los Diputados que se llama Valentina. Unai, para despedirnos, hay una serie de trabajadores de los cuales tradicionalmente los sindicatos no se han ocupado porque se entendían siempre como parte de la empresa, pero que tienen condiciones laborales a menudo peores que las de muchos trabajadores asalariados. Estoy hablando de los autónomos. Y no parece que sean, aunque por vez primera se les ha atendido un poco, no parece que sean tampoco dentro del mundo de la empresa los más cuidados, ¿no?, en las medidas para salir de la crisis. Bueno, no es que los sindicatos no hayamos atendido a los autónomos. Lo que pasa es que los autónomos son autónomos, no son trabajadores por cuenta ajena, no tienen convenios de aplicación y tienen relaciones mercantiles, con lo cual la acción sindical clásica no es tan fácil de implementar respecto a estos trabajadores. Pero en este momento son un colectivo que tiene mucho que ver con una utilización perversa del trabajo autónomo, es decir, no todos los autónomos son autónomos, hay muchísimas personas que están siendo sobreexplotadas a través de esa utilización ficticia o falsa del trabajo autónomo, y gran parte del trabajo, de los mayores éxitos que el sindicato está teniendo en los últimos años, tiene que ver precisamente con la legalización de muchas de estas situaciones. Es decir, de decenas de miles de trabajadores autónomos
que ya hoy son trabajadores por cuenta ajena, porque ha habido un trabajo muy intenso desde el sindicato, también desde la Inspección de Trabajo, por decir las cosas como son, por ejemplo, en el sector de las cárnicas. Son prácticamente 26.000 personas las que estaban consideradas falsas autónomas en cooperativas de trabajo asociado, que hemos conseguido que hoy en día formen parte de las plantillas de las empresas principales, que coticen a la Seguridad Social y que tengan un convenio colectivo de aplicación. Pero es verdad que es un reto enorme, porque la digitalización está ofreciendo unas nuevas fórmulas de explotación a supuesto trabajo autónomo de una dimensión desconocida hasta no hace muchos años. El ejemplo más visible son los repartidores que vemos por la calle, pero esto se está extendiendo como una mancha silenciosa en muchos otros sectores de actividad. Y esto hay que regularlo, lo que pasa que creo que hay que ir a modificaciones de la ley para consolidar lo que ya son hoy en día sentencias que están diciendo que estos trabajadores son dependientes, dependen de empresas, marca el precio, marca el trayecto, marca el volumen de trabajo una empresa, se llame plataforma o se llame Susun Corda, y esto es uno de los retos que el sindicalismo tiene para el siglo XXI, eso es verdad. Unai Sordo, muchísimas gracias. ¿Cómo vive el secretario general del sindicato más importante de España el confinamiento en casa? Pues lo vivo, supongo como todo el mundo, con un agobio enorme, pensando lo largo que puede ser. Es verdad que yo también, pues por motivos de la responsabilidad, estoy bajando todos los días al sindicato con todas las medidas de seguridad. Yo lo puedo hacer sin entrar prácticamente en contacto con nadie y sin ningún tipo de riesgo ni para mí ni para nadie más, pero creo que hay cosas que hay que hacer desde la sede. Tenemos las sedes abiertas. Es verdad que las sedes no pueden interaccionar con los trabajadores como lo hacen habitualmente. Estamos contestando miles de llamadas por los teléfonos y la gente va a ir a empresas en condiciones de seguridad allí donde tengamos que estar. Pero en lo personal lo vivo con el mismo agobio que cualquier español. Yo estoy ahora en Madrid, yo soy de Bilbao, pero estoy en el piso de Madrid, que es un piso de 55 metros cuadrados, que como comprenderás da para pocas alegrías, pero vamos, llevándolo tampoco me da mucho tiempo a pensar en cómo lo llevo, ¿eh? Entonces, bueno, ahí estamos, como todo el mundo. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, muchísimas gracias por estar en esta confinada frontera. Mucha suerte. Desde la alegría, ¿no?, de que se reconozca el trabajo sindical y el trabajo de los trabajadores y trabajadoras, y compartiendo que seguramente después de esta crisis vamos a salir con un mundo diferente. Muchas gracias y fuerza a todo el mundo. Adelante, hasta pronto. Venga, Gur. Fernando Simón, una burla para los españoles según Rafael Hernando. ¡A tu casa ya! Vaya, es la hora de los insultos. Venga, Hernando, a por ellos. Váyase, señor Simón. El PP, responsable del mayor recorte en sanidad en la historia de España, ahora quiere protagonizar la salida de la crisis, siempre liderando. Estos, los que se quedaron el dinero de la cooperación de la visita del Papa, que cobraban por cada colegio que autorizaban, que están acusados de robar 3 millones de la sanidad pública para pagarse campañas electorales. Estos, los de los bolquetes de putas, van ahora a darnos lecciones a los demás. Esta derechita cobarde y ruin ha decidido hacer política con el coronavirus y la ha tomado, además de contra Pablo Iglesias, ni más ni menos que con el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. Por cierto, un empleo que ostenta Fernando Simón desde 2003, cuando gobernaba el PP. Qué tiempos aquellos, ¿verdad? La catástrofe del Prestige, la guerra de Irak, la boda de la hijísima en el Escorial con todos los de la Gürtel, y de los ministros de aquella época, mejor ni hablar, ¿eh? Alguno terminó en la cárcel, mientras Fernando Simón seguía en su puesto. ¿Por qué confiaron en él Aznar, Zapatero y Rajoy? ¿Por qué siguió confiando Pedro Sánchez en él? 17 años en el cargo con gobiernos de distinto color, eso tiene mucho mérito. Será que lo vale, ¿verdad? Un mérito que le niega la carcundia de siempre. ¿Qué les molesta? ¿Que no se ponga gomina? ¿Que no lleve corbata? Dicen que incluso tiene cierto parecido con el virus de érase una vez el cuerpo humano. Cuidado, que a Miguel Servet le llevaron a la hoguera por acusaciones mucho más endebles que esta. Pobre portavoz. No les vale que sea médico titular del Estado, que se diplomara en epidemiología en la Escuela de Medicina Tropical de Londres, o que sea una eminencia mundial en su especialidad. Ay, lo más importante, que sacara las castañas del fuego al PP durante la crisis del ébola en 2014. ¿Ya no se acuerda Rafael Hernando de la crisis del ébola? Si aquello se resolvió con un único caso, no fue por el jaguar que tenía la ministra en el patio. Quien estaba ahí todos los días era el portavoz de Sanidad,
explicando las medidas contra el virus, mientras Ana Mato disfrutaba viendo cómo vestían a sus niños. Los que conocen a Fernando Simón dicen que es la clásica persona que quieres tener al lado cuando las cosas se ponen feas. O sea, todo lo contrario que Rafael Hernando. Seguid sembrando odio, llenad de las redes de insultos, de calumnias, de noticias falsas, enredad, prendedle fuego al país. Y decirle al tiempo a vuestros medios que mientras que atacan a Podemos, que los demás no hagamos política con el COVID-19, para que así la podáis hacer vosotros, sin que nadie os tosa. Ay, la derecha de este país, ¿qué habremos hecho para merecerla? Hasta la semana que viene, desobedientes. No salgáis de casa y cuidaos mucho.